Pido a quienes tienen el cronómetro que pudieran ponerle a la diputada 6 minutos. Va a presentar sus dos reservas. Gracias, señor presidente. La primera reserva es del artículo 84, tercer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En los últimos años hemos observado la modificación del paradigma del régimen de pensiones en México, correspondiendo el tránsito de un sistema solidario a uno que se individualiza el ahorro de los trabajadores y corresponde en la administración de los recursos a instancias particulares que efectúan cobros, comisiones por el manejo de los recursos. Esta modificación ha afectado la forma en que los trabajadores acumulan y reciben la pensión que les corresponde por el trabajo que han efectuado a lo largo de los años, introduciendo un atentado para sus finanzas y su ahorro, las comisiones de las administradoras. Resulta de suma gravedad lo que se ha publicado en diversos medios de información, en donde las llamadas afores cobran una comisión mayor a los rendimientos que otorgan por el manejo de los recursos, lo que de manera clara atenta contra la capacidad de ahorro de los trabajadores. De hecho, si en algún momento un trabajador deja de cotizar en los institutos de seguridad social por un tiempo, los recursos que ha acumulado, lejos de aumentar o en el peor de los casos mantenerse intocados, disminuyen por el cobro excesivo de comisiones por parte de las administradoras. Este fenómeno constituye un abuso para la clase trabajadora nacional, vulnerando su medio de supervivencia en el futuro y únicamente favorece el trabajo de las instituciones financieras. De nueva cuenta observamos una reforma que, lejos de beneficiar al trabajador, atenta contra los mismos y claramente beneficia a las administradoras. Lo anterior lo afirmamos debido a que el artículo del que se promueve esta reserva favorece que los trabajadores mantengan sus ahorros en el manejo de esas instituciones y, como consecuencia, en el cobro de comisiones a cambio del retiro programado del monto de un salario mínimo mensual. Lo anterior obliga a los trabajadores el no poder disponer de la totalidad de sus recursos y mantener el cobro de las comisiones que generan, aminorando el monto de los mismos a cambio del retiro mensual de una cantidad menor. En este sentido, se promueve la reserva con el objeto de al menos incluir la opción de los trabajadores para hacer el retiro por la totalidad de los recursos y con ello mantener en su esfera de decisión lo que más le convenga para sus intereses. Se propone al artículo único modificar el artículo 84 del tercer párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como sigue. El trabajador cesante que tenga 60 años o más y no reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora y efectuar con cargo a esta retiros programados, seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión o hacer el retiro de la totalidad de los recursos en una sola exhibición. Con la segunda reserva, presidente, fracción séptima del artículo 89, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. A través de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la creación del seguro de desempleo, se propone lo siguiente: modificar la cuota patronal para que en lugar de que sea el 5% sobre los salarios del trabajador, lo que actualmente se destina al Fondo Nacional de la Vivienda, se disminuya al 2%. Esto con la finalidad de que el 3% remanente forme parte del nuevo seguro de desempleo. Se pretende, de igual manera, que se derogue la fracción 2 del artículo 141, en el que se prevé que cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral y cuente con 50 años o más de edad, tenga derecho a recibir la entrega total de los depósitos realizados a su favor. Finalmente, se propone desarrollar un programa de promoción y colocación de empleos al que se inscribe a las personas que pretenden acceder al seguro de desempleo, estableciendo una normativa en la cual se les brinda asesoría,
se promueva su capacitación en el cual se le dé el seguimiento al resultado de las entrevistas verificando se cumpla con los lineamientos dispuestos en el programa. En el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece que para que un trabajador pueda tener derecho al goce de sus prestaciones del seguro de vejez, tiene que haber cumplido 65 años de edad y tener un mínimo de 25 años cotizando en el seguro. En caso de que el trabajador no cumpla con los requisitos, tiene derecho a retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o, de preferirlo, seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para poder ejercer sus derechos de pensión. La iniciativa propone que si los recursos no son suficientes para efectuar retiros cuyo monto sea equivalente a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al mes 1,800 pesos, el trabajador podrá realizar retiros del saldo de su cuenta individual equivalente a un salario mínimo general hasta que se agote dicho saldo, siendo que los retiros que el trabajador realice de los recursos de su cuenta individual disminuirán en su totalidad los años de cotización acumulado, en la que se elimina la posibilidad de retirar su saldo en una sola exhibición. El esquema que plantea la reforma al artículo que comento es aún más perjudicial para los trabajadores que el actual. Las comisiones son más altas que el rendimiento, lo que genera que en vez de acrecentar los ahorros, estos disminuirán. Desde un panorama general, el 60% de los trabajadores en México no están cotizando en el seguro. Estamos hablando que la mayoría de los trabajadores no cuentan con prestaciones de esta índole y al cumplir los 65 años no tendrán ningún respaldo económico, lo que provoca que al terminar cualquier relación laboral quedarán completamente desprotegidos. Se viene un incremento considerable en la pobreza del país. Este es un problema que ha venido acrecentándose al paso de los años en México y que con la reciente aprobada Ley Federal del Trabajo está lejos de disminuir. Ahora, si solo el 40% de los trabajadores está cotizando en el seguro, debemos implementar reformas a la ley que lo haga más accesible, no complicarlo y mucho menos perjudicarlos. Este porcentaje disminuye de manera importante por los candados que tienen estas prestaciones. Aún así hay quienes cumplen los requisitos para este derecho. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reservamos este artículo ya que no consideramos que esta reforma beneficie a los trabajadores mexicanos, sino por el contrario. Los trabajadores de su sueldo destinan un porcentaje para ser acreedores de estas prestaciones, las cuales les otorga cierta seguridad para cuando dejen de laborar, por lo cual es decisión de los mismos cómo prefieren recibir después de muchos años de trabajo de sus ahorros. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente reserva del artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el trabajador o pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de 25 años de cotización. En caso del que el trabajador o pensionado tenga 65 años o más y no reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. Es cuanto, señor presidente, y solicito atentamente sea incluido en el diario del debate tal cual. Muchas gracias.